Bienvenido de nuevo al programa. Sé que a mis invitados les alegrará ver que volvemos a contar con Alex Kreiner, analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura. Gracias de nuevo por venir al programa. Gracias por otra invitación, Glenn. Siempre es un placer acompañarte y un cordial saludo desde Mónaco para tus espectadores. Quiero hablar, supongo, de las políticas que se están llevando a cabo, que parecen estar conduciendo más o menos a una derrota estratégica en varios ámbitos. Y de nuevo, creo que el tema central aquí es el concepto de autolesión. Ya no entiendo realmente las políticas, pero parece que parte del origen de todo esto podría ser la propaganda política, porque a menudo vemos que el encuadre es una parte muy importante de la propaganda. Por ejemplo, si observamos la guerra en Ucrania, ya sea en lo referente al envío de armas, la diplomacia o la imposición de sanciones, todo se simplifica y se reduce a una posición binaria, una postura buena y moral frente a una inmoral. Así que vemos que, cuando se trata de enviar armas a Ucrania, en realidad no se debaten las cuestiones fundamentales. ¿Escalará? ¿Tendremos control de la escalada? ¿Conducirá esto a una guerra directa, quizá incluso nuclear? ¿Provocará más bajas para Ucrania? ¿Podría llevar a una posición de negociación más favorable? No, todo eso se deja de lado. Si estás a favor de enviar armas, eres pro-occidental y pro-ucraniano. Si estás en contra, eres putinista y probablemente un traidor. Vemos lo mismo con la diplomacia y las negociaciones. El punto de partida no es un debate abierto sobre lo que apoya o socava nuestros intereses de seguridad. En cambio, si estás a favor de la diplomacia, probablemente estés con los rusos. Si estás en contra, estás con nosotros. Y de nuevo ocurre lo mismo con las sanciones. ¿Qué se puede lograr? ¿Podemos diversificarnos? ¿Puede diversificarse Rusia? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos. En cambio, se espera que aceptemos todas las sanciones. Entonces eres bueno, estás con los tuyos, estás apoyando a Ucrania. Si estás en contra de las sanciones, entonces estás con Putin. Esta es, ya sabes, la profundidad intelectual de nuestro discurso en este momento, que también se aplica a Oriente Medio, a la guerra comercial con China, a la integración europea, supongo que a la mayor parte de nuestra política exterior. Y mi hipótesis aquí que quería comentar contigo trata sobre hasta qué punto esto está perjudicando nuestros intereses. Sobre este tema quería preguntarte, ¿qué estás observando en este momento en cuanto al lado estadounidense y al lado europeo? ¿Qué tipo de políticas crees que son, directamente contraproducentes? Bueno, casi todo lo que está haciendo el lado europeo es contraproducente. Pero estas cosas no son ni sorprendentes ni imprevisibles si se diagnostica correctamente la naturaleza de este conflicto y quiénes son las partes interesadas en los bandos opuestos. Como tú y yo hemos comentado antes, se trata de un conflicto entre dos sistemas de gobierno. Básicamente, es el conflicto entre el sistema oligárquico e imperialista europeo, que siempre está orientado a crear colonias y a participar en el saqueo colonial, y prácticamente todos los demás, incluidas las poblaciones nacionales de los países de Europa Occidental. Tenemos que entender quiénes son las partes interesadas. Son las oligarquías prestamistas que impulsan este sistema de gobierno neocolonialista. Y para ellos, no solo Rusia, no solo China, Irán y otras naciones de Oriente Medio, sino toda la humanidad, para ellos somos la presa. Ellos son el depredador y todos los demás son la presa. Así que, ya sabes, para preservar su control del poder, su dominio y hegemonía en todo el mundo, sacrificarán de manera absoluta y voluntaria las economías y sociedades nacionales de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, no importa. Como no logran una victoria en Ucrania, que creo que es prácticamente su principal campo de batalla en el mundo hoy en día, están redoblando sus esfuerzos cada vez más y están agotando las sociedades nacionales en las que son sus anfitriones.
right? Their host societies. So we see the economy of Germany, of France. Así que vemos que las economías de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y demás están colapsando por completo. Y a las personas que han puesto en el poder simplemente no les importa. Todo de lo que hablan es de Ucrania. Todo de lo que hablan es de ir contra Rusia. Y eso no es difícil de predecir. Es lo obvio que harán porque no tienen un modelo de negocio diferente. Ya no están interesados en volver a gestionar naciones soberanas individuales, como economías y sociedades independientes y neutrales, ni en elaborar políticas para mejorar el nivel de vida, la prosperidad, el empleo, la producción industrial y todas esas cosas buenas. Lo vemos en Rusia, lo vemos en China, lo vemos en otros lugares. Pero en todo Occidente estamos cayendo uniformemente en algo que se parece cada vez más a un fascismo descarado. Todo se subordina a los intereses de las oligarquías bancarias y sus clientes corporativos. Ahora los resultados se están volviendo innegables, aunque los síntomas estaban ahí desde hace varias décadas, para quien quisiera prestar atención. Y creo que todas esas personas que creen que nosotros somos el lado bueno, y que los rusos, los chinos, los iraníes y demás son el lado malo, hemos llegado a un punto de inversión bíblica. Sabes, se nos advirtió, hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien, porque están creando muchos de esos resultados perversos. Y luego otra advertencia fue de, creo que fue Goethe, quien dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver la verdad. Y creo que las personas que están cerca del poder en Europa y en Estados Unidos, en gran medida no quieren ver la verdad deliberadamente. Quieren persistir en este camino de autodestrucción. Un país clave, sin embargo, si observamos aquel que se definía como la potencia económica de la Unión Europea, que es, por supuesto, Alemania, a menudo se señala lo tremendos que han sido los cambios políticos y económicos. Este era el país que había trascendido su historia en cuanto al uso de la fuerza militar. Ahora, por supuesto, vuelve a librar una guerra por delegación contra Rusia. Según Merz, dicen que Europa está en guerra con Rusia. En el plano económico, también parece avecinarse algún tipo de implosión. El principal partido de la oposición, incluso según algunas encuestas el más grande del país, está siendo criminalizado. Se habla de prohibirlo. Es decir, es una dirección muy peculiar para Alemania, teniendo en cuenta cómo era Alemania hace solo 5 o 10 años. ¿Qué cree que está ocurriendo en Alemania? Bueno, creo que eso es muy difícil de predecir, porque obviamente, mientras persistan con las políticas actuales y no hagan ningún ajuste de rumbo, la situación económica seguirá deteriorándose. La posición fiscal del gobierno irá empeorando cada vez más, porque como sabes, a medida que el país se desindustrializa, más y más personas están perdiendo sus empleos. Y luego hay un efecto secundario, porque cuando estas grandes empresas industriales cierran la producción, muchas pequeñas y medianas empresas que dependían de esas compañías y de sus empleados, restaurantes, cafés, todo tipo de pequeños negocios, también salen perjudicadas, ya que dependían del poder adquisitivo de esos trabajadores. Así que es casi como un ciclo autorreforzado que en última instancia está reduciendo drásticamente los ingresos fiscales del gobierno, ¿verdad? Su posición fiscal sigue deteriorándose y luego tendrán que emitir más deuda solo para poder seguir funcionando. Pero a medida que la economía se derrumba, los tipos de interés están subiendo, así que les resulta cada vez más caro financiar las operaciones del gobierno. Sabes, creo que si tuvieran un liderazgo responsable que pensara en el beneficio de su nación, dirían, tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que llevarnos bien con los rusos.
repair the Nord Stream pipelines. Tenemos que reabrir los gasoductos Nord Stream para que nuestras industrias vuelvan a ser competitivas. Tenemos que reactivar nuestras centrales nucleares para garantizar una producción de energía más abundante, de modo que nuestra producción industrial sea más competitiva. Y tenemos que revertir la política del Banco Central Europeo de eliminar los bancos pequeños y regionales para consolidar todo el sistema bancario bajo unos pocos gigantes financieros, como en Canadá y el Reino Unido. Pero todo lo oímos es Rusia, Rusia, Rusia. Ni siquiera abordan ninguno de estos problemas. Incluso lo ignoran creando nacionales directamente. They even ignore when their national interests are being threatened directly. Like Poland will not extradite. Sabes, Polonia no va a extraditar al individuo que está sospechado de volar el gasoducto Nord Stream. Por supuesto, nadie cree que lo haya hecho, pero quizá una investigación y un juicio nos acercarían a los hechos. Y entonces los tribunales polacos simplemente dijeron que no. Merz sale en la televisión y vuelve a hablar de Rusia, Rusia, Rusia. Así que el resultado es que la gente está cambiando sus lealtades de los partidos tradicionales, el SPD, la CDU, Alternativa para Alemania, AfD. Se está llegando al punto en la lucha de clases, es en realidad quien viaja el conflicto más disputado del país. Conflict in the nation. And now the established parties and their sponsors. Y ahora los partidos establecidos y sus patrocinadores están intentando por todos los medios mantenerse en el poder y evitar que la AfD llegue al poder, porque la AfD es la única que ofrece un cambio sustancial en las políticas. Y luego recibimos estos informes muy extraños sobre 7 o 13 candidatos de la AfD que mueren repentinamente en un periodo de 2 semanas, justo antes de las elecciones regionales en Renania del Norte-Westfalia. Por supuesto, estas cosas no se explican, no se debaten. Se supone que la gente debe fingir que no pasa nada y seguir adelante. Pero incluso en un país de personas muy disciplinadas y conformistas, que son muy reacias a alterar el orden social de manera violenta o a salirse de los límites de la ley, incluso ellas tienen un límite a su paciencia y a lo que pueden tolerar. Y por eso algunos científicos sociales predicen que los países europeos van a descender en guerras civiles, en revoluciones. Y volviendo a tu pregunta, creo que en este momento es imposible predecir si el desenlace de esta crisis se producirá porque los partidos en el poder sean expulsados mediante instituciones y medios democráticos, o si vamos a tener levantamientos sociales y que todo se descontrole por completo. Eso es imposible de prever. Lo que sí podemos decir es que las personas en el poder van a retroceder su apuesta por las políticas actuales, de modo que permanecerán en gran sin cambios y la situación económica seguirá deteriorándose. Y luego en algún momento, probablemente en un futuro no muy lejano, va a ocurrir lo que llaman un evento absoluto, algo como el colapso de Lehman Brothers, algo que de repente catalice la crisis hasta proporciones muy agudas. Porque ahora mismo la crisis está ahí, la gente es en general consciente de ello, pero como no pasa nada realmente de un día para otro, todos piensan que la situación actual puede continuar indefinidamente. Bueno, ya sabes, hoy no ha explotado nada, así que probablemente mañana tampoco explotará nada. Pero cuanto más se prolongue esto, más cerca estaremos de una especie de explosión que nadie podrá seguir ignorando. Y entonces descubriremos cuáles serán las consecuencias de esta crisis. Es bastante extraordinario donde está puesto el foco, porque una crítica común ahora contra muchos líderes europeos, ya sea Starmer, Merz o Macron, es que su atención se centra únicamente en la política exterior. Ni siquiera en la política exterior, en realidad. Se centra en Rusia. Y ya está. Y no están prestando mucha atención a los asuntos internos.
lo cual es un poco problemático, dado que la mayor parte de Europa está experimentando estancamiento o declive económico. Tenemos serios problemas para conseguir energía barata y fiable, lo que además está provocando una desindustrialización. No tenemos ninguna autonomía tecnológica. Una vez más, después de todos estos años de depender de las empresas tecnológicas occidentales, olvidamos que todas las occidentales eran en realidad estadounidenses. Y ya sabes, ¿quién habría pensado que Cortelli valería por sí mismo? Tienen otros intereses. Y luego así fue. Como vemos ahora, Estados Unidos está aceptando cada vez más una realidad multipolar, lo que significa que no puede dar prioridad a Europa como lo hacía en el pasado. Así que estamos un poco atrapados en una posición más vulnerable, especialmente a medida que Estados Unidos se vuelve más, digamos, extractivo, buscando más tributos como forma de recuperación. Se pueden añadir todos estos otros factores, como la disminución de la natalidad, la inestabilidad social, el declive democrático. Pero ya sabes, con todos estos problemas acumulándose, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, señaló que cada vez que asisten a alguna reunión con la Unión Europea, todos los puntos del orden del día son Rusia primero, Rusia segundo, Rusia tercero. Esto es todo. Esto es por lo que están pasando. Creo que hoy incluso el ministro de Defensa sueco salió, no estoy seguro de si viste esta publicación, pero dijo que la experiencia de Suecia al vivir junto a Rusia era que siempre habían tenido que luchar por la libertad y que por eso necesitaban aumentar su ejército. Quiero decir, esa no fue su experiencia. Vivieron junto a Rusia, eligieron la neutralidad y no tuvieron conflictos con ellos. Quiero decir, esto es muy extraño. Escuché lo mismo de los finlandeses, porque ellos también tienen que mantener una narrativa de la OTAN. Y su experiencia fue que se puede hacer la paz. Esa fue la base de su ascenso. Y una vez más, el ministro de Defensa sueco señaló que toda Europa debe entrar en modo de guerra porque necesitamos un poderoso elemento de disuasión contra Rusia. Normalmente la disuasión significa que se quiere impedir que el oponente adopte acciones agresivas. Pero parece que ahora intentamos disuadir también a Rusia de reaccionar, porque en la misma frase quiere incautar fondos soberanos rusos y capturar barcos rusos en el mar Báltico, la llamada flota en la sombra, al tiempo que aboga por misiles de largo alcance suministrados por Occidente, probablemente operados por países occidentales para atacar dentro de Rusia. Pero tenemos que disuadir a los rusos. Esto también es por lo que necesitamos, quiero decir, suena realmente a locura, a charla de conspiranoicos, pero supongo que sí. En este sentido estoy bastante de acuerdo. Creo que algo va a romperse, algo va a estallar, pero bien, terminaremos en una guerra directa con los rusos. Por alguna razón, ellos esperan que estos sean nuestras columnas de tanques contra las suyas. No creo que prevean que las ojivas vayan, ya sabes, a llover sobre nuestras ciudades. Pero dejando eso a un lado, ¿qué considerarías como alternativa? Si no es la guerra, entonces, como dijiste, no podemos seguir así. Algo va a quebrarse en la economía. ¿Tienes puestos los ojos en algún indicador concreto? Quiero decir, estamos hablando de problemas de divisas, del mercado bursátil. ¿En qué te estás fijando? Bueno, creo que me preocupa principalmente el mercado de bonos en Europa. Los bonos británicos y europeos, alemanes, franceses, italianos y británicos. Alemania es la mayor economía de la Unión Europea, Francia es la segunda. Sus posiciones fiscales, al igual que la del Reino Unido, están en un estado catastrófico. Todos han superado, Francia ha superado el 100% de deuda sobre el PIB. Y estoy prácticamente seguro de que las cifras que conocemos son probablemente falsas, que la situación es mucho, mucho peor. Por ejemplo, cuando Keir Starmer llegó al poder, montaron todo un espectáculo sobre cómo descubrió un agujero negro de 22.000 millones de libras en las cuentas del gobierno, excepto que cuando estaba en la oposición hablaba, primero creo, de un agujero negro de 36.000 millones de libras.
And then some months later he was talking about 67. Y luego, unos meses más tarde, hablaba de un agujero negro de 67.000 millones de libras. Y después de eso, se corrigió de inmediato y dijo, no son 67, son 76.000 millones. Así que, cuando estaba en la oposición y analizaban esas cifras para atacar al gabinete de Rishi Sunak, conocían el número. Era un agujero negro de 76.000 millones de libras. En cuanto llegó al poder, de repente el agujero negro se redujo a 22.000 millones sin ninguna explicación. Así que creo que las autoridades de Francia, Alemania y otros lugares nos están engañando. La situación es absolutamente insostenible y está deteriorándose. No hace más que empeorar. Las personas que deberían estar intentando mitigar la crisis están completamente desaparecidas. Están completamente, bueno, como dijiste, todo es primero Rusia, segundo Ucrania, tercero el gasto en defensa, cuarto otra vez Rusia, y así sucesivamente. No hay ninguna discusión sobre cómo mejorar la competitividad. Mario Draghi, hace más de un año, escribió un informe sobre la competitividad europea, y desde entonces no ha pasado gran cosa. Dijiste con razón que todas las corporaciones tecnológicas occidentales son, de hecho, corporaciones tecnológicas estadounidenses. Los estadounidenses tienen un dominio absoluto sobre la alta tecnología en el mundo occidental. Y Europa no solo carece de competidores equivalentes, sino que además ha hecho la vida tan difícil que los pocos que surgen acaban trasladándose a Estados Unidos. Por ejemplo, Spotify. Spotify fue una empresa europea muy exitosa, fundada en Suecia. Y se quedaron todo el tiempo que pudieron, pero al final dijeron, lo sentimos, esto es ridículo. Trasladamos nuestro negocio a Estados Unidos, donde el sistema es mucho más acogedor para los emprendedores de éxito. En Europa, si eres un emprendedor exitoso, acabas siendo castigado por tu éxito. En Estados Unidos, te recompensan. Así que todo el sistema europeo prácticamente se ha convertido en un obstáculo autoimpuesto. Y al final, si Europa sigue por este camino, se convertirá en un complejo turístico y un museo para visitantes de todo el mundo, lo cual es algo, supongo. Pero ni siquiera tendrás eso si crees que tu proyecto más importante ahora es ir a la guerra contra Rusia. Your most important project now is going to war against Russia. Todo esto es, supongo, una dependencia excesiva de Estados Unidos. Tampoco está ayudando a los europeos. Y si yo asesorara a Estados Unidos, a medida que el mundo se vuelve multipolar, les diría que se centren en las regiones importantes. América, Asia. Quieren alejarse de Europa, pero asegurarse de que los europeos mantengan su lealtad económica hacia Estados Unidos. Porque en un mundo multipolar, con muchos centros de poder, quieren captar ese mercado. Así que no se trata tanto de gastar dinero, sino de garantizar que los europeos sigan comprando tecnología, energía, armas estadounidenses, con el dinero que les quede, y que se comprometan a invertirlo en industrias de Estados Unidos, no en su propio continente. Ahora bien, obviamente, esto es un desastre para Europa. Así que la principal vía de escape, además de la autonomía estratégica, sería diversificar nuestras asociaciones económicas. Yo les diría a los estadounidenses, aseguraos de que la UE no tenga otros socios, separadla no solo de los rusos, sino también de los chinos. Y ya se puede ver que esto está ocurriendo en cierta medida. Probablemente seguiste el caso de Nexperia, donde el gobierno neerlandés tomó el control de un fabricante chino de chips. Según los informes, se hizo a instancias de Estados Unidos. Los estadounidenses presionaron a los europeos para que se incautaran de la empresa china. Ahora China está tomando represalias y se ha producido esta división. Así que, esencialmente, solo podemos obtener nuestros chips de Estados Unidos si seguimos por este camino. Quiero decir, ¿cómo ves que Europa se involucre en esta guerra comercial con China? Como último comentario, sí veo algunos problemas ahí. Si todas las exportaciones chinas a Estados Unidos se están reduciendo, entonces sí, tienen que redirigirlas a algún lugar,
como Europa, lo que podría causar, supongo, un exceso de oferta si hace bajar los precios. Puedo entenderlo, por eso querrías sentarte con los chinos e intentar llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar estos tiempos turbulentos. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Ahora estamos incautando empresas, igual que incautamos los fondos rusos. Así que ya no somos realmente un lugar atractivo para hacer negocios. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que los europeos están yendo no solo a China, sino también a la India? Esto es bastante, bueno, no sé, como europeo, esto no tiene ningún sentido para mí. That makes no sense to me at all. No, it doesn't. And I think the European No, no es así. Y creo que las economías europeas apenas tienen socios. O bien hacen negocios con países sobre los que intentan imponer una dependencia casi neocolonial, o con países más poderosos, ante los cuales se colocan en una posición completamente subordinada, y violarán sus propios intereses, violarán las leyes internacionales, harán cualquier cosa si, digamos, un país como Estados Unidos se lo dice. Mientras tanto, ya sabes, Kaja Kallas irá a China y a la India, y Ursula von der Leyen no dudará en darles lecciones sobre valores y sobre cómo deberían gestionar las cosas y qué deberían hacer. Es como si no recordaran que no hace tanto las potencias europeas estaban colonizando todas esas partes del mundo y dejaron allí una devastación total y absoluta. Así que creo que, para que Europa pase página, será absolutamente esencial depurar el sistema de los intereses creados que hoy están en el poder. Y de nuevo, volvemos a las oligarquías bancarias que han tomado todo el continente como rehén. En ese momento, creo que Europa podría mejorar sus relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya a partidos como la AfD. Y pienso que si la AfD llegara a formar un gobierno en Berlín, la relación de Alemania con Estados Unidos mejoraría. Seguirías teniendo el problema de que tendrías que negociar por tus intereses. No te los van a entregar en bandeja de plata, pero al menos podrías defender tu posición y obtener algunas concesiones constructivas de Estados Unidos. También podrían mejorar sus relaciones con Rusia, lo cual es absolutamente esencial. Rusia es nuestro vecino con el mayor tesoro de recursos naturales del mundo. Y si quieres desarrollar tu economía, tienes que llevarte bien con ellos. Tienes que negociar una relación constructiva y mutuamente beneficiosa con ellos. Y luego Europa también tiene que tener relación con el sur global, donde ya sabes, no dudamos en someterlos a políticas colonialistas. Básicamente ya sabes, por ejemplo, Francia impuso su propia moneda, tipo franco francés, a sus antiguas colonias, comprándoles oro con enormes descuentos, adquiriendo mineral de uranio a $1 el kilo, cuando, en el mercado abierto, ese mismo recurso costaba entre $100 y $200 el kilo, y ya sabes, manteniéndolas en un estado perpetuo de subdesarrollo y pobreza. Así que tenemos que, creo, reinventar nuestra propia identidad. Decidir quiénes y qué queremos ser, qué queremos representar en el mundo, y luego elaborar una política para el futuro en consecuencia. Creo que Europa tiene mucho que ofrecer al mundo, pero debe hacerlo de una manera respetuosa con los demás, franca y constructiva en relación con cada país individual. Y entonces las cosas pueden mejorar poco a poco. No va a suceder con Friedrich Merz en el poder, ni con Emmanuel Macron, ni con Keir Starmer, pero con algunos gobiernos futuros ocurrirá eventualmente. Creo que el paso lógico será unirse a los BRICS o a la Unión Aduanera Euroasiática y cooperar con la Organización de Cooperación de Shanghái o con un pacto de seguridad mutua. Entonces las cosas pueden mejorar. Si seguimos aplicando la política actual, creo que el resultado era similar al del Imperio Romano de Occidente. Se sigue el mismo camino hacia la perdición hasta que todo se rompe y prácticamente no queda capital para revertir la situación. You practically have no capital left to turn things around. Yeah, I do think that part of the obsession
Sí, creo que parte de la obsesión que tenemos con Rusia no se debe solo a que tenga un efecto unificador, con suerte, el de tener un enemigo común, sino también a que distrae de todos estos problemas, porque no han propuesto ninguna solución. Sigo intentando averiguar qué es exactamente lo que buscan en términos de recuperar la fuerza o la relevancia de Europa en el mundo, pero realmente no hay nada ahí. Es solo esta esperanza de que, si los rusos pueden ser derrotados, de algún modo podamos volver a los años 90. Pero la cuestión central de cómo debería Europa aprender a adaptarse a un mundo multipolar, en el que no sea el compañero secundario de Estados Unidos en una hegemonía colectiva, sí, no hay ningún debate en ese sentido. Pero en cuanto a la crisis bancaria, ¿es la deuda lo que te preocupa entonces? ¿O sí? Yes, yes. Yeah, absolutely. It's the fact that our Absolutamente. El hecho es que nuestro exceso de deuda es impagable. No se trata de una situación sin precedentes. Es una consecuencia lógica del sistema monetario tan frágil que tenemos en funcionamiento, no solo en Europa, sino prácticamente en todo el mundo. El exceso de deuda en el sistema es, bueno, las deudas públicas superan casi en todas partes el 100% del PIB. Pero cuando se suman las deudas privadas, el alcanza nivel del 350 del PIB. Es absolutamente imposible devolverlas. Y eso es intencional. Y así tienes una situación en la que la parte productiva de la economía tiene que trabajar cada vez más solo para atender la deuda con el sector financiero. Y el sector financiero está acumulando todo ese dinero e invirtiéndolo por todo el mundo, en lugar de hacerlo en casa, en mejorar la infraestructura, en industrias productivas y demás. Lo está invirtiendo en guerras, en inflar burbujas de activos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, donde sea. No importa. Y así, al final, existe Davi Tuilworth Leith. También hay cuatrillones en exposición a derivados dentro del sistema financiero, así que todo el conjunto es completamente insostenible. El problema es que, por muchas veces que estas situaciones hayan ocurrido en el pasado, vemos los mismos síntomas repitiéndose de nuevo. Sabemos que estamos cerca del precipicio, donde ya sabes, das un paso adelante y ese paso te hace caer al barranco. Pero no sabemos cuándo ocurrirá. No podemos hacer esa predicción. Lo que la gente percibe cada vez más, y lo que les preocupa cada vez más, se refleja en el precio del oro y la plata, que casi se han duplicado este año. El oro estaba cerca de los $2,000 por onza anteriormente. A comienzos de este año, ya supera los $4,000 por onza, y nadie sabe a dónde llegará el precio del oro. Esto refleja la pérdida de confianza de la gente en el gobierno, en las instituciones financieras y en la moneda que utilizan. Vamos a tener una alta inflación, y esa inflación probablemente tenderá a acelerarse gradualmente hasta niveles hiperinflacionarios. En ese momento, creo que todo el tejido social empezará a desmoronarse, y entonces veremos, si no ocurre antes, la caída de gobiernos, levantamientos sociales adquiriendo proporciones muy peligrosas y quizá incluso una guerra contra Rusia convirtiéndose en una realidad, la Tercera Guerra Mundial. Cuando la Unión Europea comenzó, tenía mucha lógica detrás, algo que yo habría apoyado. Toda la idea, especialmente el poder de negociación colectiva, consistía en que todos esos países se unieran, eliminando algunas de las fronteras entre ellos, y eso les daba una competitividad adicional. Pero hoy en día no da la impresión de que realmente estemos bajo un gran liderazgo en la UE. Quiero decir, Europa ahora mismo está representada por personas como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas. Así que no es parte de esto, parece un problema de liderazgo. Y por supuesto, es problemático tener a personas como Merkel que tienen vínculos tan estrechos con las industrias financieras. Hay que preguntarse en algún momento qué prioridades reales desempeñan un papel.
Pero si miras a la UE hoy, no veo ningún debate sobre cómo construir una Europa para el futuro. ¿De dónde obtenemos nuestra energía barata y fiable? ¿Cuál es nuestro camino hacia la autonomía tecnológica y la reindustrialización, incluyendo el desarrollo de nuestro propio ecosistema digital? ¿Cómo podemos tener credibilidad y solidez en nuestros bancos y nuestras monedas? ¿Cómo evitamos la oligarquía rentista? ¿Y qué asociaciones exteriores son necesarias para alcanzar nuestros objetivos? No hay un sentido claro de los medios ni de los fines. Quiero decir, es bastante impactante escuchar a los políticos hoy en día. El mal liderazgo es una de las razones por las que me pregunto qué futuro puede tener la Unión Europea, porque parece haber asumido un propósito muy distinto del original. ¿Ves a la UE hundiéndose junto con nuestras economías? Oh, yes, absolutely. I think that's only a matter of time. Sí, sí, absolutamente. Creo que es solo cuestión de tiempo. Es cierto que tenemos un grave problema de liderazgo, porque todos nuestros líderes, todas las personas cercanas a los resortes del poder son de un nivel bajísimo, con muy poca competencia, integridad o carisma. Pero esto es intencionado, porque quienes detentan el poder real se aseguran de que cualquiera que intente reformar el sistema o cambiar las políticas sea eliminado inmediatamente del poder. Y ya sabes, esto puede ocurrir de muchas maneras distintas. Normalmente es un asesinato de reputación. Ahora tenemos la guerra judicial, que se utiliza muy a menudo para eliminar a candidatos como Karl Kalin, George Shku en Rumanía, Marine Le Pen en Francia, y así sucesivamente. Marine Le Pen in France and so forth. Then you have actual real assassinations, which is Luego están los asesinatos reales, o al menos los intentos. Hubo 2 contra Trump y 1 contra Robert Fico en Eslovaquia. Y después, existen otros tipos de eliminación, como el caso de Jeremy Corbyn en el Reino Unido, que fue objeto de un asesinato de reputación al ser tachado de antisemita, básicamente porque quería adoptar una postura más equilibrada, ni siquiera pro-palestina ni anti-israelí, simplemente equilibrada, para resolver la crisis en Oriente Medio, y fue eliminado de la vida política británica. Incluso en las filas militares, recuerdo que antes de que comenzara la guerra en Ucrania, esto fue alrededor de enero de 2022, se organizó un evento relacionado con la defensa en la India. Estaban presentes comandantes de la OTAN y se celebró una reunión entre generales alemanes y personal de defensa indio. and the Indian defense personnel. And one of the Germans there was the Admiral Kai Y uno de los alemanes allí Schonbach, or era el almirante Kai Achim Schönbach, o Schönbaum, no lo recuerdo bien. Era un almirante de la Marina alemana, con una carrera de toda la vida en el ámbito de la defensa alemana, así que una persona muy competente y cualificada para estar allí. En esa reunión dijo que, ya saben, la solución de bajo coste al problema entre Rusia y Ucrania sería que reconociéramos las preocupaciones de seguridad de Rusia, que las respetáramos y que encontráramos una solución mutuamente aceptable. Pues bien, la carrera del almirante terminó ese mismo día. Verán, cualquiera que se salga del pensamiento único occidental, de tenemos que ir a la guerra contra Rusia, tenemos que eliminar las centrales nucleares, tenemos que dejar de comprar gas natural a Rusia, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, queda inmediatamente acabado. Sabes, todas esas ideas fijas que nos han impuesto, cualquiera que intente pensar fuera de ese marco es eliminado casi de inmediato, y de una forma muy histérica. El resultado es que incluso aquellos entre nuestros líderes que pueden ver lo que se avecina y lo entienden, eligen mantenerse en silencio y limitarse a repetir los argumentos del establishment, porque saben que si dicen la verdad, serán eliminados. Así que cualquiera que sea competente, desde el tafari den mini der turptes per propia integridad, sleitekera pilbar carried towarding on the free nord. In the ruling lineup in Europe, so as a result you have Ursula von der Leyen. Así que como resultado, tienes a Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Kaja Kallas,
Keir Starmer, personas que son completamente cascarones vacíos. Ya sabes, si mañana les dicen que todo el mundo en Europa tiene que, no sé, llevar sombreros rosas, aprobarán un decreto obligando a todos a llevar sombreros rosas. Y dirán, bueno, si no llevas un sombrero rosa, entonces Rusia va a ganar. Estamos en un punto en el que defenderán la idea de que 2 más 2 son 5, que la esclavitud es libertad, que la ignorancia es fortaleza. Realmente estamos ahí. ¿Y cómo se cambia eso? Que todo el sistema tendrá que desmoronarse sobre sus propias huellas y tendremos que empezar de nuevo. Into its footprint, and we're going to have to start over. Yeah, no, it doesn't seem like there's any Sí, no parece que se estén proponiendo soluciones serias, al menos no por parte de nuestras élites políticas aquí en Europa. Pero mi última pregunta, quería preguntarte sobre la próxima reunión entre Trump y Putin. Primero, supongo que lo que llevó a esto es bastante interesante, porque como sabemos, Trump sugirió que si Rusia no se alineaba, enviaría Tomahawks, lo cual, bueno, no podemos exagerar lo peligroso que sería. Eso significaría que Estados Unidos, bajo la administración Trump, lanzaría ataques con misiles de largo alcance contra Rusia. No serían los propios ucranianos quienes lo hicieran. Nadie siquiera pretende que ese fuera el caso. Además, podría llevar una ojiva nuclear. Y los rusos han dicho, no sabemos si se le acoplaría una ojiva nuclear. Actuaremos en consecuencia, como si la tuviera. Así que, si seguimos lo que ocurrió durante la Guerra Fría, si los rusos creen que están bajo un ataque nuclear, ¿no es eso lo que quieres que la mayor potencia nuclear del mundo crea? Que podrían estar enfrentándose a un primer ataque de decapitación. En fin, lo que me pareció fascinante es que Trump llamó al presidente Putin. Tuvieron una conversación y después de hablar, decidieron que en lugar de subir por esa escalera de escalada que podría conducir a un holocausto nuclear, se reunirían en Hungría. Y la reacción de los europeos es de horror. Quiero decir, es bastante, bueno, para mí es increíble. En realidad están dando pasos hacia una guerra nuclear. Aún podrían dar marcha atrás. Y sin embargo, la única respuesta es que Trump también es un putinista, porque no está dispuesto a morir en el altar de nuestra virtuosa yihad contra Rusia. Quiero decir, es sencillamente más que obsceno. Pero en fin, supongo que ya sabes, Trump no es ningún santo. Creo que es una persona muy defectuosa, de hecho, muy defectuosa, en general. Además, pienso que si se pudiera mantener la guerra ardiendo lentamente, los europeos pagarían a Estados Unidos por ello, y los ucranianos serían los que murieran y todo lo demás. Rusia sería débil, y no creo que él se opusiera a ello, pero creo que ve lo que se avecina. Esto está llegando a su fin. Terminémoslo de la manera más favorable posible, y dejemos que los europeos asuman el coste de esto, lo cual es, bueno, una posición razonable para que adopte Estados Unidos. Pero luego, como tiene esa inclinación antiglobalista, él sí es, quiero decir, es muy triste que Trump sea ahora nuestra mejor oportunidad de poner fin a esto de forma pacífica. Pero, ¿qué esperas de esta reunión entre Trump y Putin? Porque incluso si Trump quiere lo que dice querer, todavía se enfrenta a mucha resistencia en Washington por parte de personas que no necesariamente quieren poner fin a esta guerra indirecta contra los rusos. Bueno, sí, exactamente, Glenn, porque no estamos ante un choque entre monolitos. Estados Unidos contra Rusia, o Estados Unidos contra la Unión Europea, o algo por el estilo. Estamos hablando de un enfrentamiento entre intereses creados, algunos de los cuales están al servicio de la oligarquía bancaria y otros que se oponen a ella. Para mí ha estado muy claro, prácticamente desde el primer mandato de Trump, que él se opone a las oligarquías bancarias, al menos a las europeas. Tengo que añadir esa salvedad. No lo sé, la situación en Venezuela nos dirá si es sumiso ante las oligarquías bancarias estadounidenses, ante los intereses de JP Morgan y Rockefeller. JP Morgan and Rockefeller interests. But he's definitely on a warpath with the... Pero sin duda está en pie de guerra con las oligarquías bancarias europeas.
Eso está claro, y por eso nunca creí realmente que hubiera cambiado su política hacia Rusia y Ucrania. Porque Rusia, en este caso, es su socio más lógico y evidente. Así que cultivar una relación constructiva y positiva con Rusia es importante, demasiado importante como para jugar con ello. Porque ya sabes, si escala el conflicto contra Rusia, está ayudando a las oligarquías financieras europeas con casi ningún beneficio para Estados Unidos, casi ningún beneficio para él y su gobierno, y un enorme riesgo de aniquilación nuclear. Mientras que, si coopera con los rusos, prácticamente no hay desventajas, y sí una enorme cantidad de ventajas. Y si Trump es algo, es un hombre de transacciones. Así que lo ve de esta manera. Bueno, Rusia tiene todos esos recursos, un mercado muy grande, y al menos en términos de paridad de poder adquisitivo, es la cuarta economía del mundo. Es mucho mejor para nosotros cooperar con ellos y hacer negocios que ir a la guerra contra ellos, lo cual no está en absoluto en el interés de Estados Unidos. Así que todo este giro que aparentemente hizo Trump me pareció un engaño. Y creo que parte de ese engaño se debe a que está recibiendo tanta presión de los socios europeos para que, tú ya sabes, vuelva al redil. No nos abandones, papá. Por favor, danos garantías de seguridad. Dadnos las armas, la inteligencia, el apoyo logístico, todas esas cosas. Y Trump pensó algo así como, vale, tengo aquí un montón de chatarra, armamento que podría venderos a precio de oro. Así que quizás simplemente os diga, sí, podéis ganar, pero aseguraos de comprar las armas a nosotros. Al mismo tiempo, mantiene contento a su propio complejo militar industrial, porque los europeos van a gastar cientos de miles de millones de dólares en armas fabricadas en Estados Unidos. Así consigue debilitar a los europeos y hacer feliz a su enorme y poderosa base en casa. Y todo es una farsa. En realidad no le interesa ir a la guerra contra Rusia, y creo que nunca le interesó. Solo cuando tuvo lugar la reunión con Zelensky en la Casa Blanca se volvió algo obvio e innegable. Y creo que los europeos, si cayeron en ese engaño, lo hicieron porque ahora están tan desesperados que se aferran a creer lo que quieren creer. Creo que la reunión en Hungría es interesante por varias razones. Es territorio de la OTAN, es la Unión Europea. El hecho de que Vladimir Putin pueda venir a Budapest para la reunión con Trump permitirá, entre otras cosas, que Viktor Orbán purgue a los elementos más peligrosos de su propia oposición interna. ¿Por qué? Porque tendrá la excusa de tener que preparar al país para acoger esa reunión y asegurarse de que nada salga mal, ya que existe un alto riesgo de que Trump pueda ser asesinado, o que Vladimir Putin pueda ser asesinado, o que su avión sea derribado. Así que creo que esto le dará a Viktor Orbán la oportunidad de llevar a cabo una verdadera purga, especialmente dentro del aparato de seguridad en Hungría, e introducir quizá nuevos elementos de seguridad en su lugar. Eso hará que sea mucho menos arriesgado para Hungría decir algún día, de acuerdo, nos vamos, salimos, sin que exista un riesgo para su propia vida y seguridad personal, para su partido, su gobierno, y así sucesivamente. Ya sabes, la posibilidad de que ocurra un golpe militar en Hungría para impedir su salida de la Unión Europea y de la OTAN, ese es un elemento importante. Pero también creo que la posición de Hungría va a mejorar si Rusia se hace con toda la costa del Mar Negro. Y pienso que con la bendición de Trump, Rusia va a avanzar en esa dirección. Bendición en el sentido de bendición, no vamos a oponernos. Está bien, porque entonces Rusia toma el control de la salida del Danubio hacia el Mar Negro. Y eso abre las rutas comerciales para los países sin litoral de Europa Central, como Austria, Hungría, Serbia y Eslovaquia, dándoles una salida hacia puertos cálidos desde Europa hacia las naciones BRICS y las integraciones multipolares. Así que desde un punto de vista estratégico, creo que esto podría suponer un duro golpe para la Unión Europea y para la OTAN. Y creo que eso ya está casi hecho, porque de lo contrario,
¿Por qué se reunirían Trump y Putin en Hungría? Siempre hay un mensaje en la elección del lugar donde se encuentran. Podrían haberse reunido, podrían haberlo organizado en Estambul o en Minsk o algo así. Eligieron Budapest por una razón, y creo que eso va a acelerar el colapso de la Unión Europea. It's going to accelerate the collapse of the European Union. Yeah, I was thinking as well, it does seem to have a, well, you can argue that Sí, yo también estaba pensando eso. Se podría argumentar que los húngaros han estado más a la vanguardia al impulsar algún tipo de diplomacia, ya que el resto de los europeos lo ha boicoteado. Pero dicho esto, también existe esta cuestión más amplia, de que Orbán es visto como alguien ajeno a la clase globalista liberal, por la que Trump también siente un desdén personal. En realidad, tenía una última pregunta además de eso. Estamos viendo que los europeos se acercan cada vez más, y hay algunos informes que indican que podría estar cerca un acuerdo para, supongo, legalizar el robo de los activos rusos. I guess legalizing the theft of Russian assets. They're now talking about actually not just freezing them or stealing them. Ahora están hablando no solo de congelar los activos o quedarse con los beneficios, sino de confiscar directamente los propios activos. Y no estoy seguro, quizá para pagar sus propias deudas, quedarse con una parte, enviar mucho de ello a los ucranianos. Pero en cualquier caso, este es tu ámbito, la parte financiera de todo esto. ¿Qué crees que pasaría si los europeos realmente lo llevaran a cabo? Porque, por ejemplo, Francia se ha opuesto a ello, y hasta en Bruselas reconocen que podría ser, ya sabes, en el espíritu de la conversación de hoy, un acto increíble de autolesión, y además, uno extremadamente estúpido. ¿Por qué crees que sería tan peligroso hacerlo, empezar a legalizar el robo? Go through with this to start legalizing theft. Well, there's the obvious element of showing to the Bueno, está el elemento obvio de mostrar al resto del mundo que son actores de mala fe, que no se puede esperar que las instituciones financieras europeas actúen de buena fe ni confiar en esas relaciones. Eso es bastante evidente. Pero surgirá un segundo problema, y creo que ya está ocurriendo, que es que una vez que has robado los activos, ¿quién los gasta? ¿Quién los utiliza? Habrá recriminaciones muy amargas al respecto. Ya las hay. Por ejemplo, esto ni siquiera tiene que ver con los activos rusos. Ha estallado toda una disputa entre el canciller alemán Friedrich Merz y Ursula von der Leyen sobre el gasto en defensa. and Ursula von der Leyen about defense spending. So, they all agree that they want to spend hundreds of billions. Así que, ya sabes, todos están de acuerdo en que quieren gastar cientos de miles de millones de dólares en armamento y en el ejército. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo o quién debe gastarlo, porque quien lo gaste será quien, ya sabes, reciba las comisiones. Así que Ursula von der Leyen quiere que pase por las instituciones de la Unión Europea y Friedrich Merz quiere que pase por las instituciones alemanas. Pasaron de ser amigos y aliados políticos a estar en una fea disputa familiar. Y si añades activos robados a este tipo de situación, donde ya te has salido de los límites de la ley al robarlos, entonces todo el marco legal, digamos, sobre cómo puedes usar los ingresos fiscales, o la nueva deuda emitida, o los activos que tengas, todo ese marco empieza a desmoronarse. Whatever assets you have certain legal framework. Now you're going into uncharted territories. Ahora te estás adentrando en un territorio inexplorado y vas a provocar un frenesí alimenticio de hienas rabiosas que va a estallar, todos contra todos, y se va a poner realmente feo. Diría que incluso existe la posibilidad de que los asesinatos se vuelvan algo común entre los políticos y responsables europeos. Así que creo que si dan ese paso, y pienso que están tan desesperados ahora que probablemente no podrán resistir la tentación, que serán una especie kármica muy desagradable. Some form of a very ugly karmic justice. It's terrible, I guess, omen of Es una terrible, supongo, señal o presagio de que este sea el principal plan de desarrollo económico en Europa, robar los activos de otro país. Y por supuesto, después de dar algo a Ucrania y llenarnos los bolsillos, se supone que el resto servirá para sentar las bases. El hecho de que ahora estén avanzando con tácticas similares hacia China también es profundamente preocupante.
Sí. also ¿Algún comentario final antes de terminar? concerning. Yes. Anyways, any final thoughts before we wrap it up? Well, just on this count, I think Bueno, ya sabes, solo en este punto, imagina por un momento que todo salió bien. Robaron los activos rusos y todos estuvieron de acuerdo en cómo hacerlo, cómo gastarlo, quién lo gastaría. Todos dicen, de acuerdo, y son todos amigos. Pues bien, esto va a crear una enorme tentación de volver a hacerlo, porque entonces, qué fantástico, empezarás a buscar pretextos para hacerlo con China, con India, con quien tenga los mayores saldos. Así que sin duda, vas a hacer que la sense. absolutely going to send people running away from you. It's a really Es una forma realmente curiosa de suicidio colectivo la que están persiguiendo, pero creo que nace de la incompetencia, de la desesperación y en última instancia de que todo el sistema está en manos de piratas, realmente. Ya sabes, las oligarquías prestamistas de Londres y París son literalmente herederas de piratas. El sistema fue evolucionando poco a poco a partir de las prácticas de los corsarios y de quienes financiaban sus aventuras y el comercio de esclavos. Y, poco a poco, crearon un código legal que puede ajustarse para hacer que ocurra lo que uno quiera. can be tweaked to make whatever you want happen. And just the icing on top, though, is really. La guinda del pastel, sin embargo, es cómo se convencen a sí mismos de que están en el lado correcto de la historia, de que todas esas políticas disparatadas están al servicio de detener al Hitler de hoy. Es muy frustrante. Es una forma tremendamente estúpida de que Europa se destruya a sí misma. Stupid way for Europe to destroy itself. I mean. But it's a typical. Pero es la típica historia de un matón, cuando el matón maltrata a alguien y luego dice, mira lo que me hiciste hacer. Ya sabes, nosotros somos los buenos, los rusos son tan malos, nos están obligando a hacer todas estas cosas que de otro modo, por supuesto, no haríamos. Pero, ya sabes. Otherwise we wouldn't, of course, but Anyways, thank De you. todos modos, muchas gracias por tomarte el tiempo, Alex. Gracias. Gracias, Glenn. Es frustrante leer las noticias hoy en día. The news these days. Yes, it definitely is, but Sí, definitivamente lo es. Pero ya sabes, nada dura para siempre. Muchos imperios han caído a lo largo de la historia de la humanidad, y este también lo hará. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de sobrevivir, de mantener nuestra humanidad intacta y la cabeza sobre los hombros, y de estar preparados y capacitados para pasar la página cuando llegue el momento. next page when the time comes for that.